Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 20, versículo 31 en adelante. Y Josué nos hablaba acerca de lo que Pablo en la iglesia de Mileto, ¿verdad?, reunió a los ancianos. Y él les anunciaba a los ancianos, ¿verdad?, que tenían que cuidar la grey de Dios, que tenían que velar y les advertía que iban a entrar lobos rapaces, iban a entrar esos lobos de en medio de la misma iglesia, que no perdonarán al rebaño. Y habló muchas cosas acerca de esos lobos rapaces y lo que pasa, hermanos, ¿verdad? Y se enfocó más que nada en hablar de la responsabilidad del anciano y pues de la responsabilidad de la iglesia hacia lo que él estaba hablando. Hermanos, en el versículo 31 hasta al terminar el capítulo 20, vemos 4 cosas que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a los ancianos. Pero hoy en día yo esas 4 cosas las quiero englobar, hermanos, a toda la congregación. ¿Sí, hermanos? Yo he hecho una serie que se llama La entrega de un siervo de Dios. ¿Sí? La entrega de un siervo de Dios. Ese es el tema de la serie, hermanos. El subtítulo es Pablo, un ejemplo de la fidelidad a la obra de Dios. Hermanos, quiero englobar estas 4 cosas que Pablo le habló a la iglesia. Pablo ya sabía lo que le esperaba después de partir de Mileto a Jerusalén. ¿Creen ustedes que ya entendía lo que le iba a pasar? Él ya entendía, hermanos, lo que iba a pasar. Ella lo percibía, hermanos. ¿Por qué? En Hechos 23:11, hermanos, ¿qué dice? Sí, que Dios le dice que era necesario testificar en Roma, ¿verdad? Pero no lo busquen, así. Y en el 20:31, ahí en el mismo capítulo 20:31, también casi al terminar, ¿verdad?, dice que en ese capítulo, más bien, para que no lo busquen, así nada más en resumen, ¿verdad?, el Señor Jesucristo ya le había mostrado que Él tenía que ir a testificar a Roma. ¿Sí? Él ya tenía que ir a testificar a Roma. Hermanos, y estas 4 cosas que vamos a ver están desde el versículo 31. Y dice el versículo 31 de Hechos 20, dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, hablándole a los ancianos de la iglesia de Mileto. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Versículo 33. Ni palabra, ni oro, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, diciendo en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo les dice: ya no me van a ver,
Pero antes de eso, en la carga que tiene hacia los discípulos, Pablo era una persona que se preocupaba por la obra de Dios. Y es por eso que él le habla a los ancianos y les dice estas palabras, hermanos. Pero estas palabras no nada más se aplican a los ancianos, hermanos. Se aplican a toda la cristiandad. A toda la cristiandad se aplica, hermanos. Y es una carga, es una preocupación, hermanos, que todo siervo de Dios tiene hacia la grey. Pero estas exhortaciones y estas palabras de aliento y estas advertencias que Pablo le da a los ancianos también son para toda la grey de Dios. ¿Cuáles son estas cosas, hermanos? Número 1, hermanos, lo que podemos ver aquí en el capítulo 20, versículo 31, es que les dice, ¿qué les dice? Velad, hermanos. ¿Sí? Y complementa con un por tanto. ¿Sí? Le dice ahí, por tanto, después de todo lo que Josué habló la semana pasada, ¿verdad? Dice, por tanto, ¿sí? Velad. ¿Sí? Acordaos que por 3 años, de día y de noche, no ha cesado de amonestar con lágrimas a las personas. Hermanos, ¿aplicará para nosotros el estar velando? Sí. Es una posición en la que el cristiano debe de estar velando. Y podemos entender esta palabra aún en el significado griego y en el que nosotros tenemos, es estar despierto. Es estar alerta espiritualmente. Nosotros debemos de estar alertas, hermanos. Nosotros debemos de estar velando. Hermano, usted tiene que estar velando por su propia vida. Usted tiene que estar velando por su propio servicio a Dios. Así como los ancianos velan por usted, usted también debe de velar por usted mismo. Usted debe de estar velando por sí mismo. ¿O todo el trabajo lo vamos a dejar a los ancianos? ¿Cómo ven? Todos se lo dejamos. Yo no tengo que hacer nada. Los ancianos tienen que hacer todo. Claro que no, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué es necesario que nosotros estemos velando? ¿Por qué es tan importante esa palabra que el apóstol Pablo dice? Ya lo vimos a los ancianos, pero a nuestras vidas, ¿qué tan importante es? ¿Qué tan importante y qué tan verdadero será el que yo deba de estar velando, hermanos? Pues hay muchas cosas muy importantes que aplican para los discípulos del Señor Jesús. Y quiero mostrarles 3 cosas, hermanos, por lo cual debemos de estar velando nuestras vidas. Número 1, hermanos, en Marcos 14:38. Quiero que me acompañen a Marcos 14:38. Dice, velad y orar. Pero hablando un poquito de la historia del huerto de Getsemaní, ¿verdad? Jesucristo agarra a 3 de sus discípulos y les dice, venid, velad conmigo, mientras yo voy y oro, ¿verdad? En los versículos anteriores. Y luego ya registra y le dice a Pedro, Simón, ¿no has podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? ¿No has podido estar despierto conmigo ni 1 hora? Y aquí Él les hace una invitación en el versículo 38. Velad, la misma palabra, y orar
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Primera cosa por la cual nosotros debemos de estar velando es porque usted y yo somos vulnerables. Usted y yo somos vulnerables y si nosotros no estamos velando, estamos orando, buscando la presencia de Dios, congregándonos, alimentándonos. Hermanos, ¿qué dice Cristo aquí? La carne es débil. El sueño de los apóstoles les ganó, ¿no? Les ganó el sueño. ¿Y qué dijeron? No, pues ya no podemos eso, ya estamos bien cansados de sueño. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos cansados espiritualmente? Y empezamos a dejar de velar por nuestra vida. Y empezamos a dejar, hermanos, que la carne empiece a hacer estragos en nuestras vidas. Porque, ¿qué querrá decir Cristo cuando dice la carne es débil? ¿Qué querrá decir Cristo cuando dice velad y orar porque la carne es débil y el espíritu está dispuesto? Que siempre estamos dispuestos a caer. La carne se resiste. Lo dice en Gálatas, ¿verdad? Y varios pasajes. El andar en el espíritu o los que andan en la carne, bueno, pero el cristiano anda en el espíritu. Y en Gálatas dice, no satisfagáis las obras de la carne. Hermanos, nosotros podemos caer en pecado en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros podemos desviarnos de Dios en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Unos así y otros paulatinamente. ¿Sí? Hacia abajo. Pues es importante que nosotros estemos velando, hermanos, y Cristo nos da la clave, velad y orar. Es algo que debemos de estar haciendo, hermanos. Estar velando porque la carne es débil, hermanos. Es débil. Y muchos que llevamos mucho tiempo en la iglesia lo conocemos y lo hemos experimentado. Muchos de los que estamos aquí en la iglesia lo hemos experimentado. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en pecado? ¿Por qué ha caído en pecado? ¿Porque se le olvidó el mandamiento? ¿O por qué? Porque se descuidó. No estuvo velando. No estuvo despierto. ¿Verdad? En Santiago tenemos una enseñanza muy buena, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 13, 14, ¿verdad? En donde dice, no ha venido una tentación, ¿verdad? ¿O cuál es? A ver si se acuerdan. Los que estudiamos Santiago. ¿Te acuerdas, Josué? No está tentado por su propia por su propia concupiscencia. Y tenemos una enseñanza que dice, Dios, el diablo o yo. La carne. Y ahí en Santiago dice que nosotros somos tentados por nuestros deseos carnales, hermanos, por nuestros propios deseos. Así es que si usted se descuida, usted le va a dar rienda suelta a lo que usted desea, hermanos. ¿Sí? Hermanos, ¿por qué debemos de estar velando? Segunda cosa por la que debemos estar velando, hermanos, es por nuestra santificación. Muchos, Lucas 21:36, hermanos. Hay unas hojitas, Lucas 21:36.
Dice, velad, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sin santidad, hermanos, nadie verá a Dios. Y en este contexto, hermanos, es más al estilo de profecía, porque habla de la venida de Cristo. Y hermanos, ¿qué pasaría si Cristo nos sorprende el día de mañana? Así lo voy a decir, no voy a entrar en cuestiones de profecía, pero pensémoslo así. ¿Qué pasaría si Cristo nos sorprende mañana? ¿De veras estamos velando para ser tenidos por dignos de Cristo? ¿De verdadmente estamos santificándonos día con día para ser dignos en aquel tiempo y ser librados de aquel tiempo? Si nos tocaran supongamos que esos tiempos son mañana, supongamos, no van a decir que lo estoy diciendo, ¿verdad? Van a decir, hay un falso profeta, ¿verdad? No, estamos especulando, hermanos, pero veamos la realidad, veamos que ese tiempo va a ser una realidad futura. ¿Cuándo? No lo sé, pero supongamos que es mañana, o supongamos que es la semana que entra. ¿Está usted santificando su vida de tal manera que dice, yo la verdad estoy bien listo para ese tiempo? ¿De verdadmente? Hermanos, pues yo no me atrevo a decirlo, pero lo que sé que tengo una responsabilidad de santificarme, agradando a Dios día con día, hermanos. Pero para esto, hermanos, yo tengo que estar velando por mi vida, hermanos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es que yo velo por mi santificación? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué necesito hacer? Bueno, buscas la presencia de Dios. Buscas tu lectura bíblica. Buscas estar congregándote. Buscas el estar agradando a Dios en cada acción de tu vida. ¿Sí, hermanos? Y eso es por lo que nosotros tenemos que velar, hermanos. Y lo más importante, hermanos, en lo que tenemos que meternos, por lo que tenemos que estar velando, es porque de verdadmente tenemos un dolor de muelas detrás de nosotros. Tenemos un dolor de muelas que nos perturba detrás de nosotros. Primera de Pedro 5:8. Ya muchos se lo saben de memoria. ¿Quién se lo sabe de memoria? Primera de Pedro 5:8. Nuestro hermano Humberto lo va a decir. A ver, Humberto, no te creas, no. Vamos para allá, hermanos, no se crean. Primera de Pedro 5:8. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Se dice que aquí es de una imagen de un león herido, ¿verdad? Bueno, muchos dicen eso. Pero hermanos, me llama la atención cuando dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar.
¿Alguien ha visto cómo cazan los leones, las leonas? Que son las que cazan más que nada. ¿Cómo le hacen? Son bien persistentes. Son bien persistentes. Y veo cómo tumban a las jirafas después de las patadas que les dan las jirafas a las leonas. Pero son bien persistentes. Y buscan la manera de llegar a su presa, hermanos. Pues muchos han visto aquí en la televisión, ¿no? Esos documentales que salen. Hermanos, pues nosotros, si tú no estás velando, ese leonzote que tenemos como enemigo te va a hallar descuidado, te va a hallar distraído, te va a hallar durmiendo. ¿Y sabes qué va a pasar? Junto con el pasaje de Santiago, cuando tus deseos salen a flote, ¿qué creen que hace el enemigo cuando tú ya has dispuesto pecar? ¿Qué creen que va a hacer el enemigo? ¿A poco va a decir, ay, mira, pobrecito cristiano, anda muy débil? Me voy a esperar a ver si se fortalece un poco. ¿Qué creen que va a hacer ese leonzote? Y hermanos, muchos viven vidas derrotadas por su propio deseo y porque le dieron armas a Satanás para destruirlos. Esta era una preocupación del apóstol Pablo, hermanos. Esta es una preocupación del apóstol Pablo. Y esa es una preocupación que tenemos nosotros día con día cuando estamos orando por ustedes, hermanos. Guárdalos, Dios. Que velen, que estén buscándote. ¿O no es así? Es lo que tenemos que estar pidiendo, hermanos. Pero usted también debe de estar velando por usted. Pero si nosotros no lo hacemos, hermanos, van a destruir. Y hermanos, un velador que se duerme, lo despiden, dice Humberto. Y sí, ¿verdad? Usted duermas en el Estado de México y amanece sin llantas. Bueno, qué bueno que no te tocó, Josué, porque no iban en carro, ¿verdad? Pero duérmanse y amanecen sin llantas, hermanos, o sin alguna cosa. ¿O no? Por ejemplo, cuando estamos cuidando niños y nos dormimos un ratito, ¿qué pasa? Ya se cayó el niño, ya hizo esto, ya nos destrozó todo. Hermanos, ¿quieres seguir durmiendo espiritualmente? ¿Y dejar que ese león te esté comiendo a cada ratito? Hermanos, tenemos que estar despiertos y muy despiertos. Porque ya la salvación la tenemos ganada. ¿Sí? Pero de aquí a que partamos con el Señor, vamos a sufrir mucho por la carne, hermanos. Muchos cristianos están sufriendo, ¿sabes? No por cuestión del evangelio, sino por cuestión de su propio pecado, por su propia desobediencia, hermanos. ¿Sí? Regresamos a Hechos, hermanos, rápidamente. Segunda cosa que veo en que el apóstol Pablo nos invita, hermanos. Hechos 20:32. Y el apóstol Pablo lo que hace en el 32 y dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Qué lindas palabras, ¿no?
los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Por qué, hermanos? Esa palabra encomiendo es, los pongo a un lado de Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? La Biblia, ¿verdad? Ahora, hermanos, si usted no está buscando a Dios, en otras palabras, Pablo les está diciendo, ustedes deben de permanecer en Dios. Ustedes deben de estar a un lado de Dios. Persistentes en Dios. Y en la palabra de su gracia, hermanos. Ustedes deben de estar así. ¿Acaso Pablo no dijo en Efesios que ya estamos sentados en Cristo Jesús en el reino, en los cielos? ¿No dijo Pablo así? Entonces debemos de, si ya estamos ahí, debemos de entender, hermanos, que debemos de estar permaneciendo en Cristo, debemos estar persistentes en Dios, hermanos, y en la palabra de su gracia, hermanos, en la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios no es una opción en nuestras vidas. Y parece ser que hoy en la cristiandad la palabra de Dios es una opción. O parece ser que muchos han crecido así. No leo la Biblia, la leo cada 3 días, no medito en ella, no pienso nada. ¿Por qué era tan importante, hermanos? ¿Por qué es tan importante eso que dice el apóstol Pablo? Permanecer en Dios y en la palabra de su gracia, hermanos. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos enseña la grandeza de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, suple cada una de nuestras necesidades espirituales. ¿Alguien sabe qué dice 2 de Pedro 1:5? Todas las cosas nos han sido dadas. Todo se nos ha dado. Lo que tiene que ver con ¿qué? Con la vida y con la piedad. Por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo conocemos a Cristo? Si no es por este libro. ¿O alguien puede conocer a Cristo en verdad si no es por la Biblia? Entonces, si usted está divorciado de este libro, usted no permanece en Dios. Usted está alejadísimo de Dios. Usted está en un congelador, hermanos, completamente. Hermanos, en 2 de Timoteo 3:15, vamos a 2 de Timoteo 3:15. Fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido. La revista esa de muy interesante. Bueno, no está malo, ¿verdad? Pero es mejor ser que has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si usted no está y aprende la palabra de Dios, no aprende a ser sabio. En lo que a Dios se refiere, hermanos. ¿Sí? Te pueden hacer sabio para la salvación.
Qué importante frase, ¿verdad? Te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué se imaginan que es, hermanos? ¿Qué se imagina que es sabio para la salvación? ¿Que necesita ser sabio y luego recibir la salvación? ¿O cómo sabio para la salvación? Pregúntenselo, hermanos, ustedes. Ahora respóndanse. Me van a decir, pues respóndalo usted está predicando, ¿verdad? Pues que vivieron bajo la palabra de Dios. Saberse cómo conducirse, hermanos, con su salvación, hermanos. Saberse conducirse, hermanos, en su salvación, que es por la fe en Cristo Jesús, hermanos. Pero si no estamos en la palabra de Dios, hermanos, y la divorciamos, olvídense, hermanos. Y el 16, ¿quién se lo sabe? El versículo 16. Toda es inspirada y útil. Escuchen bien, útil. ¿Para qué? Y concluye el apóstol Pablo, para que el hombre de Dios y preparado para toda. Entonces, hermano, ¿qué pasa cuando nosotros no estamos preparados para toda buena obra? Significa que estamos divorciados de este libro. ¿Sí? Porque esto es la Biblia, eso nos enseña. Ese es el propósito de la Escritura. Conformarnos a la imagen de su Hijo. Conformarnos. A lo mejor no vamos a llegar a esa estatura. Pero la pregunta es, ¿de verdadmente la Escritura ha hecho esto conmigo? Bueno, respóndaselo usted solo, ¿verdad? Es importante esta frase, estas dos frases del apóstol Pablo. Y él tiene una tercera como resultado de las dos anteriores. Regresamos a Hechos, hermanos. Regresamos a Hechos. ¿Y qué dice después de la palabra de su gracia? Que tiene poder, fíjense, tiene poder para sobreedificaros y darlos herencia con todos los santificados. Entonces, ¿esa nada más es para los ancianos? ¿Nada más los ancianos van a tener herencia con los santificados? Somos todos nosotros, ¿no? Pero fíjese el poder de la palabra de Dios, hermanos. El poder que tienen. Si Cristo dijo, mis palabras son vida y espíritu, hermanos. Está viva esa palabra, hermanos, que tiene acción en nosotros. Y tiene ese propósito de sobreedificarnos. ¿Qué quiere decir sobreedificar? Es seguir construyendo seguir construyendo sobre algo, sobre una base. Los albañiles ponen el cimiento y luego del cimiento la cadena y luego empiezan a sentar el ladrillo. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 3:10, hermanos. Me voy a ir más rápido para alcanzar a dar todo lo que traigo aquí, hermanos. 1 Corintios 3. Y el apóstol Pablo aquí lo ilustra un poquito mejor. Porque esta palabra en la Biblia se usa nada más 3 veces, sobre edificaros. 3:10.
Y qué interesante pasaje, hermanos. Ya un día nos tocará estudiar Corintios, pero dice en el versículo 10, 3:10, Primera de Corintios 3:10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento, nadie puede poner otro cimiento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No voy a meterme en la interpretación del pasaje, hermanos, pero algo muy cierto que nos dice Corintios es que ¿cuántos de aquí están fundamentados en Cristo Jesús? Ok, todos estamos aquí fundamentados, ya se nos ha puesto un cimiento y ese es el Evangelio de Jesucristo, haber nacido de nuevo, ¿sí o no? Ahora, dice el apóstol Pablo, que uno pone ese fundamento y otro edifica. Pero habla de otro sobreedifica. Hermanos, usted tiene la responsabilidad de ver cómo sobreedifica su vida espiritual. ¿Cómo está sobreedificando su vida espiritual? Usted es responsable, porque aquí el apóstol Pablo dice, cada quien tenga o mire cómo sobreedifica, cómo construye su vida. Hay albañiles buenos, hay albañiles malos, hay albañiles regulares, hay albañiles muy muy buenos. ¿De cuál es usted? ¿Cómo está sobreedificando su vida? ¿Está sobreedificando su vida con fábulas? ¿Está sobreedificando su vida con cargas? ¿Con reglas? Alguien, de verdad, hermanos, muchos sobreedifican su vida espiritual con reglas. ¿O no? ¿Cómo está usted sobreedificando su vida? La palabra de Dios tiene poder para sobreedificarlo a usted. Y cada uno de nosotros necesitamos sobreedificar con oro y plata, hermanos. Necesitamos empezar a sobreedificar sobre la palabra de Dios nuestras vidas. ¿Está usted creciendo por estar en la palabra de Dios? ¿O está creciendo por estar escuchando el internet? ¿O qué? ¿En qué está creciendo? ¿En qué está usted avanzando en su vida espiritual? ¿Con qué? ¿Con la palabra de Dios o con otras cosas? Necesitamos, hermanos, sobreedificar nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, comprometernos con esa sobreedificación. Hermanos, ¿por qué muchos cristianos no crecen? ¿Por qué vemos a muchos cristianos cometiendo uno y otra vez y otra vez y otra vez el mismo error? ¿Por
¿Por qué los vemos sentando el ladrillo mal, desplomado? ¿Por qué una y otra vez están en lo mismo? Y otra vez, y parece que crecen y otra vez. ¿Por qué lo mismo, hermanos? ¿Por qué sigo tratando a mi esposa igual? ¿Por qué sigo comportándome con mi esposo igual? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sigo cayendo en el mismo pecado? ¿Por qué sigo? Perdón. ¿Por qué? ¿Ibas a decir algo? ¿Por qué? Si en verdadmente, hermanos, estamos sobreedificando con esto, ¿qué está pasando? Si verdaderamente estamos sobreedificando nuestras vidas con la palabra de Dios, ¿qué está pasando en nuestras vidas? ¿Está adquiriendo puro conocimiento? ¿O está de verdadmente poniendo en práctica lo que aprende? ¿Sabe que el conocimiento, hermanos, un albañil puede conocer cómo construir algo? Por ejemplo, los que son ingenieros y arquitectos, ¿verdad? Pero ellos no sientan un ladrillo, son teóricos, ¿verdad? ¿Quién es el que lleva la chamba? El albañil, ¿no? Y el de la práctica. Ellos más les dicen, así vas a hacer, así, así, y el albañil es el que se la tiene que quebrar, hermanos, para hacer las cosas que dice el arquitecto, ¿o no? ¿Quién es el que practica? Entonces, ¿usted es un arquitecto o es un albañil? Van a decir, un albañil. Ah, qué naco, hermano, ¿verdad? Van a decir mucho. Sí. Pero hablando metafóricamente, usted es un albañil, hermano. Hablando sobre el pasaje, usted construye su vida. ¿Por qué sigue en lo mismo, hermanos? ¿Por qué sigo en lo mismo? Obstinado ahí, sin salir de ahí. ¿Estás edificando? ¿Hasta dónde Dios has permitido? ¿Hasta dónde has permitido que Dios levante tu vida, hermano? ¿Hasta dónde has permitido? ¿Un muro completo? ¿Un muro así, chiquito? ¿Un muro a la mitad? ¿Hasta dónde has permitido que Cristo y su palabra construyan en tu vida? ¿Hasta dónde? Solamente tú lo sabes. ¿Sí? Solamente tú lo sabes. A lo mejor eres un arquitecto y llevas una bardita así, chiquitita. Necesitamos mejor ser esos constructores, dejando que Dios edifique nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Regresamos a Hechos, hermanos. Y el apóstol Pablo, él habla de él mismo y dice que no ha codiciado vestido, en el versículo 33. No habéis codiciado ni oro ni vestido de nadie. Y dice que antes bien ha trabajado, ¿verdad?, para lo necesario. Y dice que sus manos le han servido. Pero en el versículo 35 me llama la atención, en donde les da esta recomendación el apóstol, en donde dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, algo muy importante que debemos también de hacer como hijos de Dios es que, por ejemplo, en Efesios también dice que trabajemos para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Hermanos,
a lo mejor no ha habido muchas necesidades aquí en la Iglesia Bíblica Zacatecas, pero ha habido necesidades, hermanos. ¿Sí o no? Y a veces hemos suplido esa necesidad o hemos aportado para esa necesidad. Pero esto, hermanos, es un principio que aún los apóstoles le dijeron a Pablo y a Bernabé que se cuidaran que tuvieran cuidado de los pobres. Y siempre habló de los necesitados. Hermanos, a lo mejor no ha habido, pero va a haber, hermanos. Y necesitamos estar dispuestos a ayudar a los necesitados y mucho más. ¿A quiénes? A los de la fe, como dice el libro de los Gálatas. Pero a veces, hermanos, no estamos dispuestos a apoyar a las necesidades. Siempre estamos cuestionando a quien tiene la necesidad. Bueno, hay que tener discernimiento, ¿verdad? También tengo que decir esto, para de verdadmente ver si esa persona tiene necesidad o no. Pero cuando tú entiendes, de verdadmente tiene una necesidad, ¿eres capaz de suplir su necesidad? Bueno, si tienes. Pero si no tienes, pues no, ¿verdad? Hermanos, necesitamos también preocuparnos por esos necesitados, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí tienen en su corazón la preocupación por los necesitados? Dije, nomás escuché 2 amenes, dijo. Nada más 2. Amén. Y siempre estamos, no, es que no. ¿Saben por qué a veces no suplimos esa necesidad aún teniendo? Y sabiendo que es una necesidad. No, eso es mucho, eso es poco. No quiere despojarse de lo que tiene para poder apoyar a su hermano. Y dice aquí, y repite las palabras de nuestro Señor Jesucristo: más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. ¿Pero lo entendemos o no lo entendemos? ¿Sí, hermanos? Muy bien, pues lo exhorto a que cuando vea esa necesidad, supla la necesidad. Sí tiene, hermano, ¿verdad? Ok, regresamos al libro de Hechos 36. Dice: y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo se va, es muy querido, y les dice: ya no los voy a ver, hermanos. Hasta aquí llegué para ustedes. Hasta aquí. Hermanos, Pablo estaba dispuesto a dar su vida por la obra de Cristo. 21:1, hermanos. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Patra. Y hallando ahí un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, ya en Jerusalén, hermanos. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres, hijos, hasta fuera de la ciudad. Puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos unos a otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a su casa. Hermanos, un punto rápidamente aquí, vemos el aprecio de la iglesia por el apóstol Pablo. El aprecio de los discípulos por los discípulos, hermanos.
vemos que ellos se entristecen por las palabras del apóstol Pablo y le dicen: no vayas a Jerusalén. ¿Usted se ha preocupado por su hermano? ¿Usted tiene esa intimidad con su hermano, hermanos? Donde dice en el versículo 6, abrazándose los unos a otros, subimos al barco. ¿Usted tiene aprecio por su hermano? ¿Cuál fue el mensaje de la célula, hermanos, el miércoles? Y ya no voy a hablar más de eso, hermanos. Sí, pero vemos una grande comunión aquí dentro de esta iglesia, hermanos, de estos discípulos. ¿O no se ve ahí? ¿O estoy inventando cosas? ¿Cómo ven? Para que me apedreen. ¿Estoy inventando cosas? No, ¿verdad? Versículo 7, hermanos. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos unos días. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, pero permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, llegaron a Jerusalén. Llegó a Israel ahí y iba directo a Jerusalén, hermanos. Y este profeta le confirmaba la palabra de Dios a él, de que iba a padecer y iba a ser puesto para los gentiles. Y todos, ¿verdad?, fueron como Pedro. En ningún momento te acontezca esto. ¿Se parece o no se parece la escena? Sí se parece la escena. Cristo le dice a Pedro: yo ya me voy y voy a padecer mucho. Y Pedro le dice: no te acontezca nada esto. ¿Y qué le dice Cristo? Aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Pero Pablo no le dice así porque él es parecida a la escena. Pero los hermanos no querían que fuera a Jerusalén. Pero en el versículo 13, Pablo les dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún, ¿a qué? A morir en Jerusalén por el nombre de Jesucristo. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Hermanos, él sigue su viaje hasta Jerusalén. El profeta le dice: el dueño de este cinto va a ser atado y entregado a los gentiles en Jerusalén. Y los discípulos les dicen: no vayas. Y algunos de nosotros diríamos: sí, ¿verdad? No voy. No, me va a ir mal. Sí, ¿verdad? Diríamos: no, yo no voy, pues voy a pasar, me va a ir de la patada ahí, me va a ir mal. No voy. ¿El apóstol Pablo pudo haber dicho esto o no? Sí. Él pudo haber dicho: no voy, me quedo con ustedes aquí, hermanos. Y aquí levantamos la iglesia y mandamos más misioneros, y hacemos y deshacemos y formamos, y aquí me quedo con ustedes, hermanos, muy a gusto. Pero ¿cuál era el corazón de Pablo, hermanos? El corazón de Pablo es entregar su vida por la obra, hermanos. Dice en el 13:
después de la interrogación, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. ¿Ha usted, hermanos, pensado en esto? ¿Ha usted pensado o se cree capaz de decir las palabras del apóstol Pablo? Josué dijo, aquí yo ya he dejado allá el sueño americano, ¿verdad? Yo he dejado el sueño americano allá. ¿Qué es capaz usted de hacer por la obra del Señor? Los misioneros que se van a los estados musulmanes, allá dan su vida por Cristo. Usted aquí, hermano, usted aquí, ¿qué está dispuesto a hacer por la obra del Señor? ¿Qué está dispuesto a hacer por la santificación y la obra del Señor, hermanos? ¿Qué está dispuesto? El apóstol Pablo con una certeza lo responde y dice, no nada más a ser atado, sino a morir por la obra de Cristo. A ver, los que saben la Biblia, ¿qué pasaje es este en donde con Cristo estoy juntamente crucificado? Y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas dice Argentina. Gálatas 2:20, hermanos. 2:20. Porque, bueno, y no vamos a tocar Gálatas, hermanos. Pero ¿de verdadmente usted cree que está con Cristo juntamente crucificado? ¿Ha muerto usted a usted mismo? ¿Ha muerto usted para el servicio de Dios? A lo mejor no es misionero. ¿O nada más aplica para los ancianos o misioneros? ¿Cómo ven? Nada más aplica para ancianos, misioneros, servidores. ¿O para quién aplica esto también? A lo mejor usted no va a morir aquí por predicar el Evangelio. Pero ¿qué le impide, hermano, entregar su vida completa para el servicio de Dios? ¿Qué le impide? ¿Qué nos está impidiendo, hermanos? ¿Su trabajo? Dios no está divorciado con el trabajo, ¿o sí? ¿Su familia? Dios no está divorciado con la familia. ¿Sus hijos? ¿Sus planes? Su negocio. Sí, no. Tampoco está divorciado con eso, Dios. ¿Qué está dispuesto, hermano? ¿Por qué no dice, yo tomo esa responsabilidad? ¿A qué estamos dispuestos, hermanos? Marcos 8:35, hermanos, vamos a ver qué dice Marcos 8:35. Déjenme, voy para allá rápidamente. 8:35, hermanos, ¿qué dice? Ok. ¿Guarda su vida usted para usted mismo o ha definido entregarla para el Señor?
¿Qué me dicen ustedes? No estoy hablando de los que dan su vida ya. No, aquí no lo van a matar a usted, hermano. Aquí a usted no lo van a asesinar. Al menos que sea un escaso extremo. ¿Está dispuesto a decir estas palabras del apóstol Pablo? Hermanos, en otras palabras, ¿está dispuesto a no poner pretextos para servir a Dios? Ese es el punto, hermano. ¿Usted está dispuesto a no poner pretextos para servir a Dios? Porque parece ser que aquí nos llevamos de pretexto en pretexto, pretexto en pretexto. Y ¿saben qué? Humberto lo dijo, los pretextos más tontos son de los cristianos. No vine porque estaba dormido Natán, hermanos. ¿Eso es válido? Josué me diría, no sea ridículo. En serio, hermanos, en serio. ¿Cuántos pretextos nosotros ponemos a la obra de Dios? ¿Cuántos pretextos estamos poniendo siempre para no entregar nuestra vida al Señor completamente? Pero no, nos la llevamos así. Segunda de Corintios 4:11, rápidamente, hermanos. Segunda a los Corintios 4:11. Fíjese cómo lo dice Pablo a los Corintios en el 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermanos, Dios no está divorciado con todo lo que le acabo de decir, pero usted ha entendido que ya murió a usted mismo. ¿Ya entendió que usted está sentenciado a muerte? En un sentido metafórico. Hermanos, ¿por qué batallamos tanto pues para la obra de Dios? ¿Por qué batallamos tanto para santificarnos? ¿Por qué batallamos tanto para entregarnos? ¿Por qué batallamos tanto para poner en práctica lo de Dios? Si usted ya murió y entiende que en Cristo ya hemos muerto a nosotros mismos, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Quiere decir que no nos ha caído el 20 de lo que somos ahora. Somos hijos de Dios. ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Pues tenemos que entenderlo, hermanos, de tal manera que nosotros lo reflejemos en nuestra propia vida. Pero es que usted no sabe, hermano. Pues a lo mejor no, ¿verdad? Y así no la podemos llevar. Regresamos a Hechos, hermanos, rápidamente. Ya para terminar. Hermanos, después de esas palabras, dice, hágase la voluntad del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Dispuestos a aceptar la voluntad del Señor. Pero ¿por qué vemos lo mismo, hermanos? Siempre. ¿Por qué vemos lo mismo una tras otra? Lo vuelvo a decir. Porque ¿saben qué? Sí, gracias por los amenes, pero que ese amén sea en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos. ¿Sí? Sigue el apóstol Pablo, llega al templo, versículo 17, hermanos, del 21. Y luego rápido narro la historia, ¿verdad? Llega con Jacobo y los ancianos. Y luego les empieza a platicar todo lo que Cristo hizo por él en la obra, hermanos. ¿Sí?
Y dice en el 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos son celosos por la ley. Entonces le dice: pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseñas a los judíos a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden. Yo creo que aquí había una confusión entre los que acusaban al apóstol Pablo, porque él no se lo prohibió a los judíos, él se lo prohibió. ¿A quién? A los gentiles. Sí, a los judíos no, porque él mismo guardaba ordenanzas de la ley ceremonial. Él mismo lo hacía. Pero aquí hay una calumnia, hermanos, una mentira. Y luego ya le dicen los ancianos, en el versículo 22, la multitud se reunirá de cierto, porque dirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, ¿verdad?, tradición judía. Tomando contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, y ya saben, ¿verdad?, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, lo que hablamos en el concilio de Jerusalén. Entonces Pablo cumple todo esto, hermanos, pero en el 27 dice: pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, es más, hermanos, ni siquiera eran judíos de ahí de Jerusalén, eran de Asia, ¿sí? Al verle en el templo, lo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y el lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Hermanos, Pablo se enfrentó a una mentira, y esa mentira provocó lo que viene más adelante: su travesía a Roma. Ese falso que se levantó contra Pablo, porque él, siendo judío, sabía que no podía meter a gentiles en el templo de Jerusalén. Él lo sabía, hermanos. Él lo sabía o no lo sabía. Él lo sabía que no podía meterlos. Pero sin embargo llegaron estos hombres y empezaron a alborotar, hablando calumnias contra el apóstol Pablo. Aún él siguiendo el rito de la purificación, hermanos. Hermanos, el apóstol Pablo y aún nosotros, por la obra de Cristo, vamos a enfrentar muchas de estas situaciones. El apóstol Pablo se enfrentó a una mentira, hermanos, a una calumnia, a muchas calumnias. Usted, como hijo de Dios, también se va a enfrentar a estas calumnias, pero esto lo usó Dios, hermanos. Esto lo usó Dios para empezar ese viaje de Pablo hacia Roma, hermanos. Esa era la manera en que Dios iba a llevar a Roma a Pablo, hermanos. ¿Por qué? Solamente Dios sabe por qué Él quiso hacerlo así. Pablo aceptó la voluntad de Dios. Pablo aceptó la voluntad de Dios. ¿Usted está dispuesto a enfrentar la voluntad de Dios tal y como se lo ponga a Dios? Pues ya veremos lo que le pasa al apóstol Pablo, hermanos. ¿Sí? Vamos a orar.